Ya, entonces, como decía, nosotros ya hemos aprendido en las clases anteriores, tanto auxiliares como en cátedra, a resolver problemas lineales eh, y a coeficientes constantes. Tenemos una forma como imbatible de encontrar soluciones. Entonces, con eso vamos a quedarnos en ese lado y ahora vamos a ver, abrir como camino a los sistemas no lineales de ecuaciones. En particular, solamente vamos a estudiar cuando hayan dos ecuaciones, o sea, como de orden 2. Y bueno, como dije, es mucho más complejo que trabajar problemas lineales porque en los problemas lineales había muchas propiedades que se heredaban de unos problemas lineales a otros, mientras que acá no. Acá un problema lineal es súper distinto, o sea, un problema no lineal es súper distinto a otro. Y como la aproximación que haremos a estos problemas no lineales no va a ser encontrar una solución explícita, ¿sí? Sino que vamos a querer saber cómo evoluciona este sistema una vez que tenemos una condición inicial. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si, por ejemplo, yo tengo en este sistema de ecuaciones, por ejemplo, X me representa una población de lobos en una zona, ¿sí? ¿Okay? Y representa los conejos que viven en esa misma zona. A ver, y conejos. Entonces, ahí me interesa saber qué sucede si yo comienzo mi sistema en un cierto punto. Onda, si comienzo con muchos lobos, probablemente esta gran cantidad de lobos va a consumir a todos o gran parte de los conejos y va, por lo tanto, va a reducirse la cantidad de conejos y probablemente después de un tiempo no hay suficiente alimento para mantener a todos los lobos, entonces eh, se va a ir reduciendo la población de lobos también. Entonces se va a ir aproximando a cero la población de lobo y la de conejo. Entonces en este caso vamos a tener como que se van a extinguir ambas especies. Mientras que si por el contrario, tengo muchos conejos, probablemente los conejos, como se reproducen muy rápido, eh, los lobos no vayan a ser capaces de afectar como su crecimiento y ellos vayan a crecer de forma como prácticamente no acotada. Entonces a mí me interesa eh, estudiar los sistemas no lineales bajo esta observación. O sea, me interesa saber cómo van a empezar a evolucionar si yo comienzo el sistema de una forma. Entonces, esta va a ser la aproximación que vamos a llevar y bueno, como uno debería pensar que en medio de esto, o sea, como entre que los conejos crezcan y nada los detenga, a que los lobos sean capaces de detenerlos y se extingan ambos, acá al medio debería suceder algo. Entonces debería verse afectado como el crecimiento de alguna forma de ambas especies. Entonces, bueno, todo eso va a ser lo que vamos a estudiar y todo este análisis que estoy haciendo es cualitativo porque no estoy trabajando con cosas exactas, ni una función exacta, ni cifra exacta, sino que vamos a ser capaces de hacerlo con pocas cosas. ¿Okay? Entonces, a ver, voy a estar atento al chat porque la otra vez me pasaba que como que trataba de verlo, pero como que no podía. Así que voy a revisarlo cada cierto tiempo. Ahí escribo en el chat. Oli. Hola, Julián García. Ya, entonces, los problemas que vamos a resolver van a ser en principio no lineales, van a tener esta forma donde f y g son no lineales, dependiendo de x y de y, eh, no van a ser dependientes de t, y en tal caso los vamos a llamar sistemas no lineales autónomos, y vamos a darnos herramientas para saber tanto, como en el gráfico que hice anteriormente, dado un punto, las direcciones en las que se van a mover las flechas, o sea, las direcciones y el sentido de las flechas. Eso va a ser lo que nosotros vamos a estudiar. Y para eso, nosotros nos vamos a concentrar en algo que son los puntos críticos, que son cuando tanto la derivada de x como la derivada de y es cero. ¿Por qué nos interesan estos puntos? Porque son los puntos donde la derivada es cero, donde puede cambiar la forma en la que crece una función. O sea, puede ser un punto crítico o de inflexión. Entonces, por eso son los puntos que a mí me interesa, porque son los puntos, al fin y al cabo, donde x puede dejar de subir y va a empezar a crecer, o al revés. Entonces, por eso son puntos de interés y van a ser los puntos críticos del sistema. Vamos a llamar C al conjunto de puntos críticos. Y cómo me interesa localmente hacia dónde me voy a desplazar. A ver, voy a silenciar un segundo. Aquí. Ahí.
que ahora aprendí a hacerlo. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, ya. Como me interesa saber localmente en qué dirección me voy a mover una vez que estoy en un punto, me va a interesar conocer la derivada, porque, o sea, como la derivada de este sistema, porque la derivada al fin y al cabo no es otra cosa que una función que captura propiedades locales. Entonces, la derivada, que en este caso es el jacobiano, me va a permitir saber cómo se comporta la función de manera local. Entonces, si sé cómo se comporta la función de manera local en los puntos críticos, debería saber más o menos cómo se comporta en todos los lados, porque si no eres punto crítico, tu crecimiento probablemente ahí no cambie. Y vamos a estudiar el caso en que el jacobiano es diagonalizable, y en tal caso, que esto es lo que creo que vieron la semana pasada, pero no estoy tan seguro, pero lo pongo aquí, es que si el jacobiano es diagonalizable, yo puedo saber a ciencia cierta qué comportamiento tiene estas líneas que dibujaban delante, bueno, que van a estar dados por esta función que está aquí. ¿Okay? Va a depender de los valores propios que tengan asociados, y bueno, ya vamos a ver eso en realidad en el problema. Entonces, eso. Bueno, y también el jacobiano nos permite identificar si el punto crítico es aislado. ¿Qué significa aislado? Significa que si yo tomo el punto y tomo una bola, una vecindad, no hay, puedo encontrar alguna bola tal que es el único punto aislado dentro. O sea, eh, no hay como una cantidad infinita de puntos aislados alrededor de este, de forma que yo no los pueda como separar. En este caso sí, porque es aislado, o sea, puedo separarlo de los demás. Eh, y eso lo puedo hacer. Una propiedad que nos da el jacobiano es que si el jacobiano en el punto crítico tiene determinante no cero, entonces es aislado. Esa propiedad la vamos a usar. Y bueno, eso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo? ¿Comentario? A ver el chat. Creo que no. Ok. Entonces, la primera pregunta es, considere el sistema no lineal autónomo dado por estas ecuaciones, que si vemos estamos en el caso en el que en efecto la derivada de x solo depende de x y de y, no depende explícitamente de t, aquí tampoco, y me dicen que encuentre los puntos críticos del sistema y clasifíquelos si son o no aislados. ¿Qué voy a tener que hacer entonces? Voy a tener que encontrar los puntos en los cuales esta función sea 0, esta función sea 0, y clasifíquelos si son aislados o no. Entonces voy a tener que ver el jacobiano en ese punto y ver si el determinante es o no 0. Eso va a ser lo que voy a tener que hacer. Si el determinante no es 0, entonces es aislado. Y si es 0, bueno, entonces no lo sé a ciencia cierta, pero me interesa saber si, o sea, solamente si son los otros. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Ahí está abajo, está como revisando las cosas. Ya, aquí estamos. Entonces, primero que todo, queremos encontrar los puntos críticos del sistema. Los puntos críticos del sistema son los x, y, que me anulen ambas funciones, esta función y esta función, que ambas derivadas sean 0. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto? Voy a hacerlo por casos. O sea, primero voy a suponer qué pasa si, o sea, voy a ver si ambos, x igual 0 y igual 0, es un punto crítico, y luego voy a ver si x distinto de 0 y 0 es punto crítico, luego voy a probar con y igual a 0, y luego voy a probar con ambos distintos de 0, y voy a ir viendo ahí como tejiendo las soluciones que se me van generando. Entonces, voy a hacerlo de esta forma y voy a ir viendo. Entonces, ya, vemos el caso de x igual 0 y igual 0, lo revisamos, y en efecto si pongo x0 aquí va a ser 0, y aquí también. Y aquí, si pongo igual 0, también. Por lo tanto, como ambas funciones suelven 0, el punto 0,0 es un punto crítico. Ese es fácil, muy fácil de identificar. Ahora veamos los otros. ¿Qué pasa si x es distinto de 0 y es igual a 0? Bueno, si x no es 0, o sea, yo quiero que esto sea 0. Y si x es distinto de 0, puedo dividir por x. Entonces voy a obtener la ecuación x menos e a la i más 1
igual a 0. Entonces, estoy asumiendo x distinto de 0, y igual a 0, por lo tanto, este y es 0, entonces es e a la 1, y por lo tanto, x va a ser igual a e, y bueno, y es igual a 0 porque hemos asumido como que es 0. Entonces, para el caso que y es 0 y x no lo es, podemos obtener la solución e, 0. Puede parecer extraño que lo hagamos de esta forma, pero realmente de esta manera vamos a acabar con todos los casos, porque al momento en el que lleguemos a que ambos son distintos de 0, eh, probablemente esa sea como la familia más grande a explorar. Si somos capaces de encontrar las soluciones, hemos encontrado las soluciones a todos los casos, y por lo tanto todas las soluciones. Estos son todos los casos posibles. Entonces ya, ahora si x es 0 y y no es 0, entonces puedo dividir la segunda ecuación por y. Entonces voy a obtener y más 2 menos x igual a 0. ¿Okay? Donde x lo voy a asumir igual a 0. Entonces, si x es 0, obtengo que y es igual a menos 2, que es justamente lo que tengo aquí. Ahora, ¿no? Ok, estamos encontrando los puntos críticos, no es tan emocionante. Veamos el x distinto de 0 y distinto de 0. Bueno, en este caso, ahí me falta un punto aquí, o algo. Al combinar ambas ecuaciones, bueno, si ambos son distintos de 0, entonces puedo dividir la primera por x y obtener x menos e a la i más 1 igual 0. Y aquí abajo divido por y obtengo i más 2 menos x igual a 0. Por lo tanto, de esta puedo despejar que x es igual a i más 2, y por lo tanto la de arriba tiene que cumplir que i más 2 menos e a la i más 1 sea 0. ¿Ya? Esto puede parecer difícil, pero la exponencial toma valores conocidos, digamos, o más o menos como razonables como para observar cuando está elevado a la 0. Entonces, si nosotros probamos el caso i igual menos 1, vamos a ver que voy a obtener aquí un 1, acá o sea, me va a quedar aquí menos 1, y este i más 2 se va a convertir en un 1. Por lo tanto, i igual a menos 1 es una solución. Quizás sea como una cosa de ojo, pero realmente es algo que hay que hacer por inspección, hay muchas más formas de hacerlo, en principio. Y bueno, ¿cómo sé que esta es la única solución? Yo pensé eso y cuando vi cómo se resolvió este ejercicio, que este me lo hicieron a mí en la auxiliar, hace mucho tiempo, nada, no tanto, eh, no justificaba por qué esta era la única solución. Y bueno, ¿por qué es la única solución? Es la única solución porque bueno, allí hay que usar ciertas herramientas quizás como de que uno conoce de función y de cálculo, y es que es verificable que si yo considero, ahí necesito algo más aquí, ya. Por ejemplo, si considero la función f de i igual a i más 2, o sea, que esto es lo mismo que hacerlo hacia el otro lado, así que e a la i más 1 menos i más 2, ¿ok? Si considero esta función, yo puedo, o sea, bueno, puedo calcular la derivada y encontrar que tiene un punto como que tiene un mínimo en i igual menos 1, que porque si saco la derivada me va a dar i más 1, menos 1. ¿Okay? Puedo encontrar que tiene un mínimo en menos 1 y además puedo encontrar que la función tiene segunda derivada positiva, porque si derivo de nuevo, esto me va a quedar e a la i más 1, que es siempre positivo. Entonces, como tengo una segunda derivada que siempre es positivo, y tengo que el punto menos 1 es un mínimo, entonces sé que la función tiene un único mínimo global, y por lo tanto es el único. O sea, nunca más vuelvo a tocar el menos 1. Y así puedo descartar todo lo demás. Entonces tengo que ese es el único punto crítico asociado a este caso. Bueno, entonces
En resumen, he encontrado todos los puntos críticos asociados a este sistema, de una forma que quizás me demoré mucho porque explicaba los pasos, pero al hacerlo uno se demora bastante poco. Que es este acá el 0, 0, E, 0, 0, menos 2 y 1, menos 1. Ah, bueno, saqué que el I es menos 1 y al reemplazarlo en la otra ecuación me va a dar este 1 que está acá. Entonces, eso. Bueno, no sé si hay dudas hasta ahí. Quizás no, quizás sí. Quizás respecto a lo de la derivada y eso puede ser medio extraño. Pero entonces, me parece que empiezan a ver como, o ya debieron haber visto un poco de eso, de que cuando las funciones quizás son convexas, que todo depende del profe en realidad lo que sea en CBB, como que es muy, depende de. ¿Sí? ¿Sí ya lo vieron? Ya, perfecto, muy bien. Qué bueno que lo hayan visto. Al menos, él lo ha visto, quizás en otras secciones no, pero esa es la cosa. Debe estar en diferencial en todo caso, si esto que hicimos aquí fue en una variable. Entonces, ya. Ya. ¿Cómo sabemos si son aislados estos puntos o no? Porque eso también me lo piden en la pregunta. Clasifico los como aislados o no. Sabemos que para ver si un punto su punto crítico es aislado, tenemos el jacobiano, que es el punto aislado, es una propiedad local, y el jacobiano nos da como una visión local de la función. Entonces nos entrega esta propiedad en particular. Calculamos el jacobiano, que es el jacobiano, bueno, es derivar esta función primero respecto a la variable x, después a la variable y luego en la segunda fila respecto a x y respecto a y. Es lo que aparece acá. Que si derivo a la primera, me va a quedar aquí 2x y acá me va a quedar simplemente e a la i más 1. Aquí, si derivo respecto a y, este lo voy a ignorar y me va a quedar simplemente esto que es menos e a la x, esto. Si lo derivo respecto a x, me va a quedar solo el último, que es menos i, que es este. Y si derivo esto respecto a y, me va a quedar 2i más 2 menos x. Ahí está, 2i más 2 menos x. Entonces, me interesa ver si el jacobiano en los puntos críticos que ya encontramos tiene determinante 0 o no. Si no tiene determinante 0, entonces es un punto aislado. Si no, entonces, bueno, no sé. Pero me interesa primero trabajar, o sea, observar lo que puedo observar, que es eso. Por lo que obtenemos, bueno, probamos con el 0,0, que fue el primer punto crítico que encontramos. Ahora evaluar en 0 y 0, tengo aquí 0, aquí me va a quedar menos e a la 0 más 1, que es 1, entonces menos e. Acá está multiplicado por 0, directamente 0, este es 0, 0, este igual, y me queda acá un 2. Entonces, este es el jacobiano en 0,0. ¿Y qué determinante tiene? Bueno, es diagonal, así que simplemente multiplico este por este y es no 0. Por lo tanto, como tiene determinante no 0, el punto es aislado. Y bueno, eso es lo que va a hacer. Estoy identificando si son aislados o no por ahora, así que solo hago eso. Veo ahora el segundo punto que encontramos, que es el e,0. Y bueno, al reemplazar e,0, este va a ser 0, porque es i igual 0. La primera me va a quedar, acá me va a quedar 2 por e, porque x es e, 2e, y acá me va a quedar menos e, entonces me va a quedar e. Aquí me va a quedar e por, bueno, menos xe, o sea, menos e por e. Entonces me va a dar menos e cuadrado, este ya vimos que es 0, este va a ser 0, y acá me va a quedar 2 menos x, que es 2 menos e. Entonces me va a dar esto. Y una vez más, no es 0 porque este por este, menos este por este, me va a dar simplemente e menos e cuadrado, que no es 0. Entonces, tenemos otro punto, el punto de 0 también es aislado. Ahora lo hacemos con el 0 menos 2, que es el otro punto que teníamos, que evaluamos en 0, este vale 0, menos 2, acá me va a quedar menos e a la menos 1, que es esto que está aquí. Aquí lo mismo, ¿cuál es? Es el punto 0 menos 2, entonces este vale 0, 0, este vale menos, o sea, este va a valer 2, 0, 2, y ¿cómo era? 0 menos 2, 0, no, 0 menos 2, que me enreda tanto decirlo. Entonces, aparte muchos 2. Entonces,
este me va a quedar menos 4, más 2, me va a quedar menos 2, y eso es lo que me queda porque el otro es 0. Entonces me va a quedar menos 2 acá. Y bueno, por lo tanto 0 menos 2 también es aislado. Y el último punto, bueno, al evaluarlo voy a obtener esto, que sé que esta columna es una ponderación de esta columna, y al sacar el determinante me da 0. Entonces no puedo clasificarlo mediante este método, que es un teorema que está en el apunte. Y en este caso se dice que el punto es degenerado. Y bueno, hay técnicas para ver más información al respecto, pero no, o sea, lo hablé con un amigo, me contó que sí que él conocía, pero como al menos a mí no me suena, no recuerdo haberlo hecho cuando di el curso, pero puedo buscar y si queda otro auxiliar, que no. O sea, si me toca hacer otro auxiliar, que creo que sí, voy a ver si puedo buscar acerca de cómo trabajar esto de aquí. Y bueno, ya encontramos si son aislados o no, realmente es como un trabajo así como solo de hacerlo. Eh, pero bueno, ahora hay que, a ver, clasifiquemos y asociamos. Ah, ya, ahora viene una parte, no, es spoiler. Ahora viene una parte que ya es más entretenida, que ya hicimos la A. Ahora nos dicen, para los puntos críticos aislados, no degenerados, o sea, los primeros 3, clasifíquelos según su naturaleza, indicando si son o no estables. Ah, bueno, no lo puse en el resumen, ahora que lo pienso, entonces ignoremos eso. No, sí, lo voy a decir en un momento. Estable es como que converges a ese punto, inestable es como que sales, más o menos. Entonces ahí lo vamos a ver cuando dibujemos las flechas. Y además grafique las trayectorias indicando el sentido de estas. Sí, esos mismos, esos puntos críticos. Entonces, ya. Queremos clasificar localmente estos puntos. Ya, entonces, para poder... a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya. Pucha, es que no puse lo de clasificarlo en el resumen, entonces siento que es como un golazo. Ya, pero vamos a dibujarlos y vamos a ir viendo qué propiedades tienen. Y, o sea, con el dibujo. Entonces, nosotros sabemos que si el jacobiano en el punto es diagonalizable, tengo esto. Esto quiere decir que, eh, bueno, o sea, tengo esta forma y voy a poder dibujar en el gráfico x, y utilizando esto. Entonces, primero identifiquemos los valores propios y vectores propios para ver qué es lo que sucede. Entonces, tomamos la matriz del jacobiano en 0,0, que es esta, identificamos los valores propios, que en este caso es sencillo porque es una diagonal, por lo tanto es como si ya estuviese diagonalizada prácticamente. Un valor propio es menos e y el otro valor propio es 2. Y los vectores propios asociados son la identidad, como que puedo pensar que esto está así, o sea, es una forma de entenderlo. Y bueno, en este caso, tengo que los signos de los valores propios son distintos. ¿Por qué me interesa esto? Me interesa si son iguales o distintos. ¿Por qué? Porque si yo el gráfico que voy a hacer, que es dado por esto, va a ser en el punto, que en este caso es el 0, 0, y ahí. Ay, que me quemó el punto ya, pero ahí ese punto es 0, 0. Y en este caso tengo que lambda 1 y lambda 2 tienen signos diferentes. Por lo tanto, al dividirlos me va a dar algo negativo. Entonces, y va a ser una función que va a ser de la forma y es igual a una constante por x a la alfa, con alfa negativo. O sea, esto es algo, realmente es como un 1 partido x a la algo, ¿ok? Como a algo. Y esas funciones nosotros sabemos que tienen esta forma. Entonces, esta va a ser la forma que va a tener localmente. Ahora, yo sé que esa constante puede ir cambiando y va a ir cambiando. eh, el cambio que tenga va a ser lo que me va a ir generando no solo una línea, sino que todo un espacio de posibles líneas que son soluciones. O sea, al hacer este gráfico, puedo hacer muchos gráficos, todo dependiendo de ese cero. Ahora, si ese cero es negativo, el gráfico va a ser así, por estos lados. ¿Ya? Ahora, ¿hacia dónde van las líneas? Las líneas entran, salen, en qué dirección se mueven. Ahí tengo que ver esto de acá. En este caso, lambda 1, ¿dónde está lambda 1? Este es negativo. Por lo tanto, el x es la exponencial de un número negativo.
y esto es 1 partido la exponencial a la algo, por lo tanto, a medida que aumenta el t, yo me voy a ir aproximando a 0. Por lo tanto, la coordenada x, a medida que el tiempo sube, yo voy a ir aproximándome a 0. O sea, las líneas van en esta dirección. ¿Okay? También si parto por el otro lado. El asunto es que voy a hacer esto. ¿Ok? Y bueno, esto es continuo, entonces voy a hacer eso. O sea, así y así. Por otro lado, ¿qué pasa con el otro punto? El otro punto es positivo, por lo tanto, a medida que aumenta el t, me voy a alejar, o sea, la coordenada ahí se va a alejar del 0. Por lo tanto, esta va a ir de salida. ¿Sí? Hacia abajo también. Entonces, ese es el comportamiento local que yo tengo en el 0, 0. Es esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, eso en realidad. No sé si hay, ¿hay algo más? Sí. Ya que tiene que ver con las direcciones de los vectores propios. Ya, ok. Es importante entender que este gráfico que está aquí, en principio puede ser no necesariamente respecto a los ejes canónicos, sino que estos ejes que están acá son los ejes, que son los vectores propios del jacobiano. O sea, si estos son, por ejemplo, los vectores, yo quizás, si mis vectores propios hubiesen sido algo así, mi gráfico hubiese sido así, ¿ok? Hubiese sido allá, o sea, como con las direcciones cambiadas. Eso es lo que quiero decir aquí cuando X barra y barra son escritos en las direcciones de los vectores propios. Eh, que básicamente estoy cambiando mis ejes, ya no necesariamente a el 1, 0 y el 0, 1, sino que a los vectores propios asociados al jacobiano. En este caso, son los mismos porque tanto el primer vector propio como el segundo vector propio son los canónicos, por lo tanto coinciden en este caso. Pero es importante considerar que puede no suceder. En este caso realmente no me pasó con los 4, o sea, con los 3 puntos que había que trabajar. Entonces, eso. ¿Hay alguna duda respecto a cómo tiré las líneas aquí? Onda, ¿por qué siguen en esa dirección? Si no hay duda, entonces, súper genial, porque los otros puntos realmente siguen la misma lógica de esto. ¿Todo bien? Súper. Ya. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos un punto que es este. Ahora hay que clasificar los otros. Voy a ver si puedo dejar este como guardado por aquí. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se comportan los otros. En este caso, ¿qué valores propios tengo? Bueno, en este caso no es diagonal la matriz, pero sí es, ¿cómo acá es la palabra? Triangular superior, me parece. Y cuando eso se cumple, también se cumple que los valores propios son la diagonal. ¿Por qué? Porque si trato de sacar el determinante, al final solamente voy a multiplicar los elementos de la diagonal, que todo lo demás se va a multiplicar por 0. O sea, también puedo hacerlo a mano, realmente. Pero sí sería como esto, así, menos lambda, y eso también le restaría lambda. Y sería S por S menos S por S, y al final las raíces serían E y 2 menos E. Y bueno, esos son los valores propios que encuentro aquí. Y los vectores propios asociados, también me doy cuenta que si multiplico 1, 0, o sea, esta matriz por 1, 0, realmente solamente voy a multiplicar la primera coordenada por E, y si lo hago con el V2, o sea, con este, solamente voy a multiplicar la segunda coordenada por esto que está acá. Por lo tanto, son los vectores propios asociados. A veces no es, o sea, si puedo sacar los vectores propios por inspección, es mucho mejor porque me ahorro cálculo y que a veces no tiene sentido. Por ejemplo, en este caso o en el anterior, yo no considero necesario eh, hacer el cálculo, siendo que es algo que a veces es visible, ¿sabes? Entonces, ya. Bueno, tengo entonces los valores propios, los vectores propios, y vamos al caso. Aquí tengo que lambda 1 es positivo y lambda 2 es negativo porque sabemos que E es mayor que 2, es como 2,7 algo así, entonces es mayor que 2. Por lo tanto, este es negativo. Entonces vamos a nuestro resumen y sabemos que si tienen signos diferentes, voy a estar en este tipo de puntos que
ahora vamos acá, cuando me decían que los clasificáramos, a estos puntos se le llaman puntos silla. ¿Por qué se llaman así? Porque yo creo que es porque es como una silla, así como que uno se puede sentar, no sé, algo así. Pero puntos silla. Entonces, vamos a tener lo mismo, exactamente, porque como los signos son diferentes, lambda 2 dividido lambda 1 me da negativo y el i se va a escribir como una constante dividido en x a la algo. Entonces va a tener esa forma. Ay, no, esto es spoiler. Ya, entonces voy a tener algo del estilo y las direcciones van a ser las mismas, pero ¿qué va a pasar con qué va a pasar con las flechas? En este caso, aquel que está asociado al negativo es el segundo vector. Por lo tanto, aquí quienes van a entrar van a ser los que están asociados al segundo vector propio, o sea, la coordenada i en este caso. O sea, voy a tener esto, que van a entrar por aquí. O sea, voy a hacer todas las líneas. Así, 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 estos son los puntos. O sea, estas son las líneas. Y va a suceder que, bueno, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque el i, como está asociado a un número negativo en la exponencial, va a ser 1 partido exponencial a la algo, y a medida que aumenta el t, la función i se va a ir aproximando cada vez más al cero a medida que avanza el tiempo. Por lo tanto, voy a empezar bueno, las flechas me indican hacia dónde se va a desplazar este asunto a medida que avance el tiempo, por lo tanto voy a tener esto. ¿Y qué va a pasar con la otra? Bueno, la otra simplemente se va a alejar. Por lo tanto, vamos a tener esto. Ok, ya. Entonces, tenemos como cosas parecidas, sin embargo, aquí tengo que el eje X está entrando y aquí que el eje X está saliendo. Entonces tenemos eso. No sé si debería borrar esto ya. Bueno, si es como muy extraño, como que se ve molesto, pueden decir, no, es mejor borrarlo. Pero queda solamente un punto. Y hemos avanzado bastante rápido, pensé que me iba a demorar un poco más. Como que todas estas veces me ha quedado muchos problemas por hacer. Eh, Creo que es porque no hice una pausa entre medio. Tampoco han preguntado también eso. Eso también ha pasado. Pero bueno, en este caso, bueno, vamos a ver el 0 menos 2, donde el jacobiano ya lo calculamos, vimos que era esto. Y una vez más, ahora tengo que es triangular inferior, me parece. Creo que es inferior cuando tiene números abajo y superior cuando tiene números arriba. No respecto a los ceros. Creo que era así. ¿Cuándo un punto crítico es degenerado? Es degenerado cuando tiene que el jacobiano es 0 en ese punto. ¿Ok? En ese caso. O sea, a veces tengo una pequeña duda si eso es como respecto al sistema linealizado, que es algo que no sé si ya, pero tengo la punta que sí que, en efecto, sí. Es degenerado si el jacobiano tiene determinante 0 en un punto, justamente. Su determinante más. No, o sea, si es 0, es degenerado. Si es positivo, o sea, si es no 0, es... ¿Cuál es la intuición? Bueno, la intuición que yo tengo es que si el determinante de la función es eh, distinto de 0, entonces yo podría entender que es algo así como localmente invertible. Algo así entiendo yo. Entonces, solamente envío a un elemento al 0 de forma local. Eso es lo que yo, en mi mente, como que me hago la idea. Siento que quizás se podría argumentar con teorema de la función implícita, no sé, como que algo así me tinca, pero no siento que sea necesario. Hay que pensar que, claro, que como el determinante del jacobiano no es 0, entonces es algo así como localmente invertible. Y como es localmente invertible, localmente no envío a nadie más al 0. Entonces, localmente tengo solamente a alguien que envía al 0, que es, bueno, eso. En el otro caso, que sea el que el determinante es 0, eh, tengo que, claro, como que el sistema de ecuaciones no es, como que tiene infinitas soluciones,
Y en particular, como no es biyectiva, tengo infinita gente que envío al cero. Como que en el caso de las matrices pasa eso, que si envías a alguien más de al cero, no envías a dos, sino que envías a todo un espacio al cero. Entonces, eso. Eso es lo que habías dicho. No sé si, o sea, no entendí muy bien el último que escribieron en el chat, pero eh, creo que ya pasó, así que, o sea, creo que como que, claro, no estoy seguro. Si no, claro, escriben un poco, ¿no? Pero bueno, allá, nada importante dice. Entonces, bien. Bueno, vamos, estamos en el último caso. Bueno, entonces tengo, esta matriz posee valores propios, lambda 1 es igual a 1 menos c, y bueno, ¿por qué? Porque, claro, es diagonal, entonces, bueno, pueden hacerlo con el determinante. O sea, al final el determinante de restar, restando la diagonal lambda, me va a quedar 1 menos 1 partido e, menos lambda por menos 2 partido, menos 2 por, menos lambda, y esa multiplicación. Entonces, realmente la raíz de eso simplemente va a ser lo que hay en la diagonal, que es en este caso menos 1 partido lambda y menos 2. ¿Qué vectores propios tengo asociados? Bueno, una vez más, se puede ver que si pongo, no sé, pues el 1, 0 aquí, lo único que va a suceder va a ser que voy a multiplicar. Ay, no, espera. A ver. No, pues. No es, pues, ¿cierto? ¿Cierto que no? No, porque me va a quedar menos 1 partido E, ¿ok? Y el otro me va a quedar 2. Ah, ya esto. A ver, esto es bueno saberlo, porque sabes que tenía una duda al respecto, ya. Eh, Miren, yo lo que iba, lo que iba a hacer era hacer esto y después les iba a mostrar el gráfico. Y pasaba algo súper extraño en este punto que yo le iba a mencionar, que le preguntó a un amigo y me dijo que sucedía por algo de estabilidad, pero yo creo que no es por, ahora parece que no es por eso. Ya, bueno. Este no va a molestar en calcularlo porque no es como el asunto, o sea, como el caso, pero sí sabemos, o sea, que el lambda 1, o quizás si nos hicieron solo tiempo, podemos hacerlo. Y si nos da, o sería bacán. Ya, el lambda 1 sabemos que tiene signo negativo y el lambda 2 también es signo negativo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que al dividirlos me va a dar positivo. Entonces voy a tener x a la algo positivo. Por lo tanto, voy a tener algo así como una parábola en ese punto. ¿Sí? Ok, vamos a tener algo del estilo así. Pa, 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 pa. Bueno, no he hecho un T justo, pero algo así vamos a tener. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar con la línea? ¿Van a entrar o van a salir? Bueno, tenemos que, ¿de qué signos son? Son las dos negativas. Y como ya vimos, cuando estos signos son negativos, ambas se aproximan al cero a medida que va subiendo el tiempo. Entonces, ambas entran así. ¿Ok? Entonces, entro de todos lados a ese punto. Ahora, ya. Veamos los vectores. Veamos si podemos determinar los vectores propios de forma sencilla. Eh, a ver. Oh, qué buena que, que yo tenía la duda realmente como que no me hacía ningún sentido, pero el hecho de haberlo visto ahora me parece súper bueno. Vamos a hacerlo. Entonces, eh, ¿cómo hacía esto? Que menos 1 partido E por el primero que va a ser B1, bueno, y el otro va a ser 0, tiene que ser igual a menos 1 partido E por B1. Bueno, no me da mucha información. Se me da 2 B1 menos 2 B2. O sea, no sé si se ve lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando aquí por un B y lo estoy igualando a a B por B2 por menos 1 partido E. ¿Ok? Entonces, bueno, el B1 me va a quedar libre y esto va a ser... Ay, bueno, realmente voy a buscar en internet esta cuestión. ¿Cómo se llama esto? Vectores propios. Calculadora. Vamos. Nosotros somos gente de tecnología y ya hemos calculado muchos vectores propios. Ay, no puedo poner la E, creo. ¿O sí?
En efecto, sí se puede. ¿Cómo se puede? ¿Qué cosa? 1E. Poner la E, ¿se puede? Ah, perfecto. Qué bueno saberlo. Aquí después 0. Aquí me faltó un menos. Y acá 2, menos 2. Encontrar. Ya, bueno. Voy a borrar estos. No, esto solamente lo voy a borrar. Ok, entonces, ¿quiénes son los vectores propios? ¿Dónde se ven aquí? ¿Qué ocupo tan puesto? Este, ¿no? Ese es el 1. Este cosa es muy grande. ¿A dónde me sale el vector? Este. Este debe ser. Ah, ya, a ver. ¿Quién usa esto constantemente? Yo no sé cuál. A ver. Ya, bueno, esos son los vectores, los valores propios, pero ya sabemos. ¿Dónde están los vectores? Debe ser este. Ya. Ya que va si uso 0, 1. Ya, si uso el 0, 1, este en efecto es el asociado al menos 2. ¿Sí? Sí, ok. Este es el B2, el asociado al menos 2. Ahora vamos si por aquí nos dice cuál es el B2. Bueno, esta cosa de acá que realmente, sí, yo sabía que iba a ser algo muy latero de calcular, pero bueno, anotémoslo. Ah, no, pero este tiene, sí, sí es este ya. B1 en este caso para nosotros es 2e a la menos 1 partido 2e. Sí, por eso no lo quería calcular porque como que me tincaba que iba a ser mucho asunto. Ya, bueno, entonces el asunto es que las líneas, estas que dibujamos acá, voy a hacerlo, remarcarlo con amarillo, ahí. Estas que hicimos aquí, van a estar, sin embargo, van a ser de esta manera, pero van a estar inclinadas, ¿ok? Van a estar inclinadas en la medida que estos vectores lo estén. O sea, el vector 1 va a ser lo que va a hacer referencia al X, ¿ok? Y el vector 2 va a ser el eje Y. Entonces, o sea, no, este sí va a ser, sí se va a mantener entonces, el eje Y. El eje Y. Entonces, bueno, eso va a ser lo que vamos a obtener. Y, bueno, realmente, aunque lo hubiera hecho, no sería muy visible ver lo que sucede con ese vector. Yo he hecho que voy a arreglar el Beamer y lo voy a subir bien. Y, bueno, hay una página que me dijo un amigo que existía, que te hace estos diagramas de fase. Entonces vamos a verificar que en efecto tenemos todos estos gráficos que nosotros hicimos. Entonces, voy a poner el mouse, correr esto hacia acá. Y bueno, aquí ya puse el diagrama. Entonces podemos ver que en efecto, ay, qué risa que haya puesto en efecto en el chat ya. Y en efecto. Pero ya, lo que sucede es justamente lo que habíamos dibujado. O sea, en el 0, 0, nosotros vimos que habíamos hecho este dibujo que está acá. Por lo tanto, vemos que se cumple justamente lo mismo, ¿ok? Esto está calculado de forma numérica. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos obtenido como un esquema general de todo el plano, todo lo que sucede, a partir de estos puntos es algo súper potente. También podemos ver que si nos acercamos a lo que está aquí, acá tenemos otro punto como al que se converge, ¿ok? Aquí, que ese es el punto 0,E, que es este que está acá. Y el punto, el tercero, hasta el 0, menos 2, este que está aquí. Voy a borrar un poco mejor esto de la... ¿Dónde está? Acá está. Bueno, quizás no se nota tanto las curvas que hemos dibujado aquí, pero tenemos la opción de apretar un punto, aquí por ejemplo, y ver a qué curva está asociado, onda, qué es lo que va a suceder. Y como vemos,
sucede que alrededor de este punto, que es el 0 menos 2, hay algo que es prácticamente una parábola inclinada, que está inclinada respecto a un eje que está como diagonal, y ese eje diagonal es justamente este vector propio que está aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, como que hacer este análisis nos permite como identificar como de una forma súper fidedigna el comportamiento que se tendría, que se tiene dadas ciertas condiciones iniciales. O sea, como que podemos seguir el camino. En este caso se hizo numéricamente, pero nosotros lo hicimos mediante dibujo y lo que obtuvimos fue, encuentro que bastante satisfactorio. Vamos, salvo el error que tuve aquí. Pero bueno, los errores se aprenden. Entonces, no, y aparte que sirvió para ver que realmente había una razón por la cual esto está inclinado. Porque no siempre vamos a tener los casos que tenemos aquí al centro, donde es justamente lo que dibujamos respecto al punto, sino que aquí, dado que los vectores propios no son realmente estos, sino que son los que probablemente sean los que sigan estas direcciones, o sea, esto y esto, como que de ahí se forma una parábola, entonces sigue eh, como que funciona realmente el método. Entonces, bueno, eso en general. Pues si tienen alguna duda o algo, realmente lo siento con lo de respecto a esto, como que se me pasó, yo creo que por la falta de horas de sueño, y juré que este era de los vectores propios, no sé por qué. Pero bueno, espero que se haya entendido la idea general y como el procedimiento que hay que seguir para trabajar esto. Realmente eh, hicimos lo que en general se hace para todos los... O sea, bueno, pero esto es a grandes rasgos lo que se hace con todo este tipo estos tipos de problemas. No hay mucho más que hacer. Yo diría que el único caso que falta es cuando cuando se generan como casos donde las son complejas, me parece. A ver. Que es cuando se generan espirales, pero yo creo que sí o sí con Felipe probablemente vaya a ser la próxima semana algo así. Sí, en los casos en que las raíces son complejas, si tiene un comportamiento, bueno, sinusoidal, acá porque el X va a tener un comportamiento de seno-coseno, el Y va a tener un comportamiento de seno-coseno, entonces muchas veces se generan círculos, cosas que convergen o divergen. En el caso en que convergen al punto, son estables, en caso contrario son inestables, que son cosas que realmente no puede verificar si vieron, pero me parece que al menos a nivel intuitivo funciona bastante bien. Entonces, bueno, no sé si tienen más dudas o algo, algo más que decir, no sé. Yo igual me voy a quedar hasta como a las 7 por cosas de cumplir horario y como digo, si alguno como que la cosa de preguntar cuándo hay más gente, me quedo porque como que es algo que no se puede hacer. O sea, yo antes con CEDAWS me quedaba en la sala así por si acaso me quería preguntar, pero acá no se puede, pues, como que cierra la sala y se cierra todo. Si el jacobiano no es diagonalizable, no se puede decir nada. Yo creo que habría que ver el caso, o sea, no siento que no decir nada, yo creo que sí se pueden decir cosas, pero al menos no tendríamos esto, al menos no exactamente esto, no estas proposiciones. Déjame ver. Que yo sepa, no aparece nada del estilo acá. Pero, o sea, sí se puede trabajar en todo caso. Ah, no, sí, pues. Sí, sí se trabaja en un caso. Ya voy a ver si se pueden hacer, si se pueden, o sea, si se puede trabajar, pero no va a ser esta forma explícita la que vamos a tener para X o para Y. Va a tener probablemente un elemento más. Pueden sacarse un AUX preexamen. Yo creo que puede ser dependiendo de qué tan dura esté la cosa. ¿Cuándo el...? A ver, voy a parar de grabar, esto ya no tiene que ver.